Les anticipé algo, no mucho, de Nunca lejos de ella. Y Alice Munro, que ganó el Premio Nobel de Literatura, recién pensamos que es muy probable, no lo podemos asegurar, que sea la única obra de teatro en el mundo, no es una obra de teatro, pero tiene a Alice Munro como autora de este relato que está en cartel. Pero está con nosotros, por supuesto, el elenco, y saludamos a Sergio Arroyo. ¿Cómo le va? ¿Director y adaptador también? No, la director. adaptación es de Carlos Furnaro. Regina Lam, que hace un trabajo estupendo, hola, excelente, muchas gracias. Un papel muy difícil. Sí. Realmente es muy difícil, muy complejo hacerlo. Sí. Jorge García Marino, que acompaña, cuando digo acompaña es porque es el marido en la ficción de Regina, ¿no es cierto? Así es. Tienes que acompañar la tragedia de tu Nos mujer. acompañamos mutuamente, digamos. ¿Es una historia de amor esta, Regina? Sí, yo creo que absolutamente es una historia de amor, porque trata sobre una pareja que convivió durante muchísimos años y que con sus sinsabores y sus temas, pero convivieron bien juntos, y que cuando ella empieza a perder la memoria, todo lo que pasa como para que él pueda acompañarla de una mejor manera, y cómo la busca y cómo trata de resolver las dificultades. Eso me parece que es lo interesante de la obra, diría yo. Casi. Fíjate, Sergio, que vos sos el director, ¿no? Cuando te viene un material así, tenés que tener mucho cuidado en no caer en el golpe bajo. Y ustedes lo evitan de manera muy lograda. Contame. Sobre todo por esto que comparte Regina en este momento, que es haber tomado como un tipo de tratamiento del material, que es la historia de amor. Básicamente es la historia de amor. O sea, no caer en la crudeza que representa justamente el deterioro cognitivo que puede llegar a tener una mujer de cierta edad, en donde todo un contexto familiar, social, afectivo, en lo que representa esta pareja, empieza a tener como ciertas modificaciones, y todo empieza a tener carriles distintos en la vida y cómo se encara la vida en ese momento. Jorge García Marino, pensaba en tu personaje cuando vi la obra, y me gustó mucho la sinceridad de ese personaje, cómo está construido. Pero no solo desde la actuación, que es muy buena, por supuesto, sino también desde el texto, porque es un hombre que ha tenido otras historias de amor. Claro, ha estado toda la vida con la misma mujer, aparentemente desde que eran muy jóvenes, ¿no es cierto? Es decir, es un hombre no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que es un hombre del siglo XXI, que es un hombre del siglo XX también, que ha vivido una vida con mucha intensidad, un intelectual, profesor universitario, pero que en un momento como este, y estando bien él, no quiere abandonarla. Sí. A mí me parece que lo interesante de la obra es que es una historia de amor, pero no una historia de amor idealizada, una historia de amor tomada desde una edad en donde juega lo pasional. No, es una historia de amor de dos personas maduras, de dos ancianos, digamos, donde va mostrando cómo esa pareja mantuvo ese amor en una verdadera carrera de obstáculos. Es decir, a mí lo que me parece interesante de la propuesta de Alice Munro es que justamente toma esa historia de amor con sus obstáculos, con sus traiciones, con sus resentimientos, pero con su permanencia en el tiempo, hasta un momento en donde se produce una situación que es la enfermedad. Pero yo creo que la enfermedad es como una circunstancia. La obra no es una obra sobre la enfermedad. Pensaba en Regina, evidentemente no son ancianos ustedes, esto es evidente. Así todo el tema tiene que ver con la vejez. Este es el tema. Los personajes tienen que ver con esto. Yo decía y vuelvo a decirlo, que es muy fácil desbordarse en esto. Me impresionó vos como actriz que en ningún momento caes no solo en un desborde que llevaría un golpe bajo, sino que tampoco caes en nada sensiblero. ¿Cómo trabajaste el personaje? Vos sabés que una de las decisiones, creo que intuitivas, que tuve para elegir esta obra fue que me conecté mucho con el tema de la enfermedad de mamá,
que está transitando en este momento, en un grado mucho más avanzado, un deterioro cognitivo. Y entonces, recapitulando, después me di cuenta que de alguna manera yo estoy haciendo una catarsis, transitándolo, entendiéndolo desde adentro, cómo funciona todo esto. Y me ha ayudado mucho, pero también me ha dado herramientas muy importantes para construir el personaje. Porque yo me doy cuenta que durante años estuve observándola. Y eso es una información que tengo tanta seguridad interna de lo que estoy haciendo está bien, que no dudé y apoyado por Sergio también, que me dio la posibilidad de desarrollar y de buscar, que no dudé, pero tampoco, no dudé en los excesos, pero tampoco en lo pequeño. O sea, como que yo tenía como una seguridad interna de buscar y que estaba bien por ahí. Quizá por esta cosa de observación que tuve de muchos años y que después me di cuenta que la tenía. Ahora, más allá de tu observación está el texto de Alice Munro. Absolutamente. Digamos que capta algo de manera muy sutil y muy profunda a la vez. ¿Cómo lo pensás, Sergio? Vos que tomaste ese texto. ¿Alguien lo adaptó? ¿Leíste el cuento? Me llega el material, se adapta, se hace la versión teatral que la hace Carlos Furnaro y empezamos a hacer como un desarrollo del material hacia lo teatral. Hicimos un gran trabajo en relación al trabajo con los actores, básicamente. Me parece que lo que presenta el material de Alice Munro tiene que ver con una cuestión de crudeza, en donde no cae en el golpe bajo. Entonces, hay una poética muy específica. Es eso, por eso si alguien que está mirando televisión ahora dice no voy porque el tema me impresiona, no, yo le digo vaya porque en ningún momento hay nada que tenga que ver con lo real del problema. Es un texto teatral, es una puesta en escena, ¿no es cierto? Sí, vos sabés ¿Qué días actúan? Estamos los viernes a las 21:30 en el Teatro El Picolino, ahí en las 7 cuadras de Santa Fe, sobre Fitzroy. Y lo que a mí me interesó también es que Alice Munro, ella es una escritora que habla de la gente común. Ella en un momento dice, si uno puede captar la gente común, que es monótona, es aburrida, es insondable, es increíble. Entonces eso es lo interesante, porque ella no juzga a los personajes, ella deja que hagan y que tampoco lo justifica. Entonces no hay como una cosa de sentenciosa, ella deja que sean. Y creo que el mérito también quizá de la apuesta de la adaptación de Carlos Furnaro, que me parece bellísima, que escribió otras obras también, y de la dirección de Sergio, es que transitamos quizá con una forma minimalista, pero profunda y auténtica. Una de las cosas que Sergio siempre nos marcó, sean de verdad. Claro. Sean auténticos. Si no, no tienen teatro. Es que además estamos muy cerquita, porque es un teatro muy chiquito. Sí, además es muy meritorio, Sergio no lo va a decir, pero la forma de escritura de Alice Munro, esa forma de escritura casi telegramática que tiene, requiere todo un trabajo y todo un esfuerzo llevarlo al lenguaje teatral, no es sencillo. Y lo han logrado. Sergio, Regina, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Para mí, Teatro El Picolino, no dejar de verla. Esto le pido, Teatro El Picolino, recuérdelo, nunca lejos de ella. Se va a encontrar con un muy buen espectáculo. Bien, voy a cambiar de tema bruscamente, como ocurre en un programa de televisión como otra trama. ¿Qué tal, Daniel Rosso? ¿Cómo estás? Un gusto que estés acá. Un gusto mío también. Para mí, máquinas de captura. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? El del periodismo, ¿no? Allí hay personajes que conozco muy bien. Te escucho. Sí, bueno, vos lo conocés tanto como yo, el mundo del periodismo. El periodismo de los medios concentrados sobre todo, un conjunto de técnicas para producir verdad, el famoso relato objetivo, del que tanto se habla. El relato objetivo es un relato en donde se supone que las palabras humanas pueden describir las cosas tal como son. Claro, nos ahorramos 40 años de filosofía reciente. No hay que ir muy atrás, solo Michel Foucault, cuando escribe su libro que son las palabras y las cosas como dos mundos separados. O sea, las palabras y las cosas quiere decir que las palabras humanas nunca pueden retratar los hechos y las cosas tal como son. Foucault, el lector de Nietzsche, tomó nota de esto de la muerte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que
si no se pueden describir las cosas tal como son, los hechos tal como son, el único capaz de hacer esa descripción total de 360 grados de las cosas es Dios, es la mirada de Dios. Ahora, si Dios ha sido destituido, si Dios ha caído, entonces quiere decir que ya no tenemos relatos únicos. Lo que en todo caso tenemos es una explosión de relatos, de múltiples relatos, con lo cual nos acercamos a los hechos, a las cosas, y esos relatos compiten para describir los hechos y las cosas. Muy bien, ¿qué pasa cuando uno de esos relatos está producido y emitido por un sistema concentrado de medios, en donde, en el caso de la Argentina, uno de los sistemas concentrados cuenta con más de 200 licencias? El Grupo Clarín. Exactamente. Grupo Clarín. Muy bien, ahí hay un problema, si queremos, estructural de funcionamiento, yo me animo a decir, de la democracia, porque si, como bien cuenta Foucault y cuenta Nietzsche y cuenta la filosofía reciente, no hay un relato único de las cosas, sino que hay relatos detallados, hay múltiples relatos. Si nosotros tenemos un sistema de medios concentrados que con mucho más poder para instalar un relato que todos los otros, entonces tenemos un desequilibrio. Claro, bueno, de ahí la ley de medios, de ahí lo imprescindible que tengamos una ley de medios que corte este poder, que es un poder que construye historia, ¿no? De hecho, vos, si mirás los noticieros de televisión, son policiales. Ya no hay secciones internacionales, como decía Cristian el otro día, no hay secciones internacionales en noticieros, por ejemplo. Exactamente. Se construye una historia de manera absolutamente tendenciosa, claramente tendenciosa. ¿Qué personajes desfilan por tu libro? Bueno, desfilan múltiples personajes, desde yo me apoyo en distintos filósofos como Ernesto Laclau, como Chantal Mouffe, y también periodistas como es el caso de La Nata, como Morales Solá, como ahí hay como distintas tradiciones, digamos. Está por un lado lo que Horacio González llama el periodismo de advertencia, que es ese periodismo patricio, tipo Morales Solá, tipo La Nación, que advierte a la sociedad de que hay una clase dirigente que no está a la altura como para desempeñar el poder. Y hay otro periodismo que en todo caso es el periodismo de La Nata, que es un periodismo que funda la verdad. O sea, el criterio de verdad es lo oculto. O sea, siempre está como mostrando que la verdad está en aquello que se oculta. Entonces es como una especie de lógica de buscar cosas ocultas que siempre aparecen de modo poco probado. Una especie de periodismo de la sospecha. Ahora, ¿qué pasa con los medios, con el gran medio concentrado en un momento en donde está la tensión de la aplicación de la ley? De ahí el título del libro. A mi juicio, ese gran medio concentrado se transforma en una gran máquina de captura. ¿Qué quiere decir máquina de captura? Quiere decir que ese gran medio concentrado va sobre los relatos alternativos y sobre los protagonistas de esos relatos alternativos con una trama así como muy fuerte de atributos negativos para quitarles legitimidad y justamente en el marco de la discusión de la ley de la libertad de expresión, quitarle capacidad de habla. Se sabe que cuando alguien está muy deslegitimado, está muy cargado de atributos negativos, lo que pierde es capacidad de hablar. Claro. Entonces, si esta máquina de captura va sobre la dirigencia, sobre determinados dirigentes, no solo políticos, sociales, sindicales, culturales, y los carga de un conjunto de atributos negativos con múltiples voceros además, de tal modo que esos dirigentes terminan siendo ignorantes, locos, corruptos, incapaces. Ahora, hay algo que leía una nota de mi amigo Forster sobre el odio. Una nota en esta revista 23 que nombré al principio, que me parece que está muy bien hecha esa revista. Y una nota de Forster sobre el odio. El odio es un plus que me cuesta mucho entenderlo. Me cuesta mucho entenderlo. Yo puedo entender que alguien escriba que no le gusta este gobierno. Puedo entender que se critiquen las políticas del kirchnerismo. Perfecto, hasta ahí lo entiendo. Ahora, el odio, el rencor que hay en algunos columnistas, por ejemplo, cuando un médico matriculado como Nelson Castro
diagnostica por televisión, lo cual, sin ser médico, obviamente no soy médico, pero estoy rodeado de médicos además, es absolutamente inadmisible. Absolutamente inadmisible. O sea, vos cuando vas al médico, te mira, te revisa y a lo mejor es un diagnóstico, te pide análisis. Nunca nadie en la historia de la medicina pudo diagnosticar por televisión. Ahí hay odio, ahí hay un plus, ahí hay un deseo de hacer daño. Cuando se inventa, como inventa tantas cosas la nata, que las inventa, que son realmente creaciones, con un guión, ¿no es cierto?, con la musiquita, con el personaje que monta, ahí hay odio. O sea que a mí no me molesta la crítica me parece bienvenida, si querés, ¿no? Y denunciar la corrupción, fantástico, denuncien la corrupción, pero desde el periodismo, denuncien la corrupción si hay corrupción, trabajen con materiales que puedan ser comprobados, y no contra una persona que el otro día dice, no, yo en realidad dije esto porque no sabía qué decir. El odio, explícame el odio, por favor. Claro, porque digo, está bien lo que planteas, porque estas máquinas de capturas en realidad no son dispositivos democráticos que lo que quieren es poner en discusión políticas. Claro. Lo que buscan es quitarle capacidad de habla a aquellos que están en condición de emitir esas políticas, que no puedan hablar más. Es como ponerlos en un lateral de la democracia. Por eso el odio, o sea, hay que justamente silenciarlos, quitarles capacidad de uso de la palabra. Por eso yo digo, un poco para señalarlo con mayor énfasis, que cuando esas máquinas de capturas están activadas, muchos sujetos de la democracia están en peligro simbólico, claro. En peligro de ser destituidos. Por eso, en el libro diferencia claramente lo que es la crítica instituyente, que es aquella crítica a las políticas, sí, de lo que es la crítica destituyente, que es la crítica al emisor para dejarlo sin palabras. Mira, yo he valorado, incluso a partir de la entrevista que le hace Rial a Cristina, he valorado a Macri, por ejemplo, porque yo pienso lo contrario de Macri, lo contrario, pero es honesto. Dice lo que piensa, explica que es un liberal, que quiere el neoliberalismo. Ahora, pasó una cosa esta semana que a mí me impactó muchísimo. En un conventillo de La Boca mueren quemados 2 nenes de 9 y 10 años. La tapa de Clarín todos los días era Cabandier. Así es. 2 nenes quemados, viejo, que no tienen biografía esos nenes. Viste que si hubiera, yo no quiero que muera nadie, ninguno, ni rico ni pobre, pero si hubiera sido de otro sector social, muestran la foto cuando era chiquito, cuando iba al colegio, el jardín de infantes, 2 nenes quemados en La Boca. Eso sí. No es tapa, eso no es tapa. Y es tapa si hubo una multa, si no hubo una multa, si estuvo gendarmería, si no estuvo gendarmería. Eso sí es tapa. Es vergonzoso. Si lo pensás, es vergonzoso. Además, sabiendo que hay una idea de convertir La Boca en una especie de Puerto Madero. Es así, y lo que vos estás señalando, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, marca que efectivamente cuando vos tenés un sistema de medios con tanta capacidad de hacer dominante un relato, el recorte de la realidad que pueden hacer tiene absoluta arbitrariedad. Absoluta. Porque acá el tema no es discutir si Cabandier tiene razón o no tiene razón, acá es discutir el criterio de arbitrariedad por lo cual se transforma en dominante ese tema. ¿Por qué es ese tema y no los 2 chicos que murieron en el conventillo? Dos chicos, y te juro que no había una línea en el diario. Esto me dijo, yo pensé, bueno, es evidente que el periodismo en algún punto terminó, porque si ese es el tema, además sabemos, eso estaba desde mayo, obviamente que si apareció ahora es por las elecciones del 28, ¿no es cierto? Sí, está claro, digo, más allá de que Cabandier pudo haber estado mal, no está en discusión eso. Por otra parte, muestran un recorte, no muestran la totalidad del video donde finalmente aparece alguien que no quiere que no quiere coimear a nadie, que dice háganme la boleta. Digo, no estuvo amable con la chica, pero ¿cómo se manipula eso? Eso me indigna. Y fíjate en esa línea cómo este periodismo instala como un relato objetivo
algo que justamente ha roto con cualquier criterio de objetividad. Totalmente. Porque efectivamente tiene una arbitrariedad absoluta para demarcar y el poder suficiente para hacer que toda la sociedad gire alrededor de ese tema. Daniel Rosso, un placer hablar con vos, de Igualmente. verdad. Máquinas de captura, los medios concentrados en tiempos del kirchnerismo, lo publicó Coligüe. Así es, Coligüe. Daniel, muchas gracias. Realmente No, gracias. muchas gracias. Gracias a vos. Encuéntrese con este libro, no deje de hacerlo. Máquinas de captura, lo publicó Coligüe y lo escribió Daniel Rosso. Enseguida regresamos.